un mensaje que titulé No desperdicies tu fracaso. Todos nosotros somos imperfectos y vivimos en un mundo imperfecto, por supuesto, de tal manera que los fracasos no son como muy difícil que sucedan. En realidad van a ser muy comunes en nuestra vida. Lo que sucede es que evidentemente no los anhelamos, no los buscamos, no soñamos con fracasar en la vida. Ninguno de nosotros quiere que le vaya mal. Sin embargo, sí o sí van a venir por distintas razones, ya sea porque hemos tomado malas decisiones o porque de alguna forma o alguna razón Dios permite que de repente las cosas no salgan como siempre las quisiéramos, como esperáramos. Y pueden ser fracasos desde cualquier área de la vida. Póngase a pensar en cualquier área, no póngase a pensar únicamente en términos financieros. Quiero que lo lleve a cualquier aspecto, a cualquier instancia. Podemos llegar a fracasar en familia. Pudiéramos llegar a fracasar evidentemente en algún proyecto financiero. Podemos llegar a fracasar incluso en algún momento de nuestra relación con Dios, sentirnos fracasados porque hemos fallado a Dios, porque quizás hemos caído en un hábito oculto, en un pecado reiteradamente una y otra vez. Y cada una de estas situaciones nos vuelven personas que al no lograrlas resolver bien, cada una de estas cosas nos dañan, nos perjudican y por supuesto nos terminan por destruir mucha nuestra vida. Por lo tanto, en los próximos minutos quisiera tratar de responder a tres preguntas que ustedes observan ahí en pantalla. Número 1, ¿qué ocasiona mis fracasos en la vida? Número 2, ¿qué debería hacer cuando fallo? Y número 3, ¿qué hace Jesús? Esta es la más importante, con mis fracasos. Y vamos a tomar un ejemplo bíblico y le quiero pedir que vaya por favor al libro de Mateo, capítulo 26, verso 31 en adelante. El episodio quizás más recordado del hombre que más adelante conoceríamos como el apóstol Pedro. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro. Observe Pedro, que fue el que saltó inmediatamente al escuchar las palabras de Cristo. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron exactamente lo mismo. Quiero comenzar con la primera pregunta, por supuesto. ¿Qué ocasiona, qué provoca que nosotros fracasemos en la vida, que fallemos, que caigamos en errores que terminan por, como les dije al comienzo, por destruir mucha nuestra vida, nuestra familia o cada proyecto que emprendamos? Y aquí está todo lo que vamos a ir aprendiendo es en relación a lo que le sucedió a Pedro. Este es el primer error que cometemos. Número 1, sobreestimamos nuestras fuerzas. Uno de los mayores problemas, quizás de los más seguidos, es que muchas veces fracasamos porque creemos que algunas áreas en las que somos fuertes, en realidad las dejamos a un lado, las descuidamos y evidentemente se convierte en una debilidad, a pesar de que sea una fortaleza. A veces de repente uno dice, yo no tengo problemas con la administración financiera, y uno no cuida esa área. Habrán otros que dirán, yo no tengo problemas con el sexo, yo no tengo problemas con el tema de la infidelidad o la inmoralidad sexual. Sin embargo, cuando uno no cuida aún las propias fortalezas, esa fortaleza no cuidada se pudiera convertir también en una debilidad. Noten que Pedro dice, cuando escucha a Cristo decir, hey, en esta noche todos ustedes me van a abandonar. Y él salta y dice, Señor, jamás yo pudiera dar hasta mi vida por ti. Note que tenía un alto concepto de sí mismo. Él pensaba que era un hombre leal. Él pensaba que iba a ser un hombre fiel hasta el final, en los momentos muy difíciles. Sin embargo, él no tenía la menor idea de lo que se le venía por delante. El apóstol Pablo llegó a decir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Note cómo lo está diciendo Pablo. Dice, si alguien piensa, no es el que está firme. El problema es cuando yo pienso que estoy bien. Una de las mayores
Uno de los mayores desafíos en la vida, ¿sabe cuál es? Es poder tener certeza de cuál es mi verdadera condición en la vida. Cuando yo desconozco cuál es mi verdadera condición, es muy probable que me llegue a descuidar y que sea vulnerable ante cualquier circunstancia en la que yo probablemente piense que soy fuerte, pero al no cuidarme en esa área, puedo caer y puedo fallar. Y mis estimados, como les dije hace poco, una fortaleza sin cuidar es una doble debilidad. Cuando no nos cuidamos, aún en las áreas que creemos que somos fuertes, somos vulnerables. Esa es la primera razón por la que a veces fallamos. Número 2, fallamos también porque tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Es muy frecuente de que nosotros a veces tomamos decisiones peligrosas simple y llanamente porque queremos quedar bien con las personas. Y a veces lo que sucede es que por querer ser aceptados en ciertos círculos sociales o por ceder a una presión social, tomamos decisiones que nos terminan por destruir. Y esto puede ser, insisto, a nivel financiero, pero también a nivel de familia, a nivel de amistades. Hay personas que llegan a fracasar simplemente porque no pudieron decir no, aun cuando ellos sabían que tenían que decir no, sino que en lugar de decir no, dijeron sí, siguiendo a toda la masa, siguiendo a toda una sociedad. Me estoy refiriendo a personas que se les hace difícil poder ir en contra de una cultura y simplemente estar o mantenerse alineado a los principios y a la voluntad del Señor. Se hace muy difícil la presión social a veces. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, recuerdo que yo hice un compromiso con el Señor. Mi compromiso delante de Dios era este: Señor, yo quiero llegar puro al matrimonio. Eso significa en la práctica: Señor, quiero llegar virgen al matrimonio. Quiero cuidarme de aquí hasta que me case. Ese era mi compromiso. Estaba en tercero o cuarto año de la secundaria. Obviamente, cuando uno llega a la universidad, la presión social hace que un compromiso como ese se vuelva difícil. Se hace bien complejo, bien desafiante. Pero gracias a Dios uno logró salir adelante. Llegó el trabajo y el ambiente laboral evidentemente también es diferente al de la universidad y la presión sigue siendo fuerte. Muy, pero muy complicada. Y el punto es que yo comencé a trabajar como a los 19 años y recuerdo que mis compañeros del trabajo son bromas, son tratando de investigar de mi vida. Me preguntan: oye, Rayo, ¿tenés novia? No. Como yo, por supuesto, en las pláticas que tenían, tocaban temas como esos, me preguntaban cosas como: ¿tenés novia? No, no tengo. ¿Tenés ahí una muchacha con la que vivas? No, tampoco, le digo. ¿Tenés hijo? No, ni regado, le digo. Y obviamente ya se ponían ahí medio arisco. Hermano, sos... Entonces sí, tranquilo, suave. Claro. Yo no le iba a ir a explicar, no, es que yo a los 13 años hice un compromiso. No van a entender, por supuesto, no. No iba a hacer toda la explicación, por supuesto, de por qué yo había decidido hasta tal edad mantenerme virgen, mantenerme puro. Pero la presión es fuerte. Mucha gente fracasa en la vida ante una presión. Tomar decisiones que no deberían de tomar, simplemente porque se dejan guiar por la corriente, por lo que dice la mayoría de las personas, y eso a veces nos puede llevar al fracaso. Tercera razón, a veces también, permítame darles el ejemplo de Pedro, en el capítulo 26, versículo 58, de esto de la presión, cómo Pedro tuvo que vivir, cómo lo experimentó el tema de la presión social. Dice el versículo 58, pero Pedro lo siguió de lejos. Se está refiriendo a Cristo en el momento cuando a Cristo lo capturan y Pedro y todos los discípulos huyen, pero Pedro por alguna razón decide seguir a lo lejos todo el transcurso de lo que estaba sucediendo con Cristo, todo. Él está a lo lejos, pero noten el detalle que a mí me parece bien interesante. Pedro lo siguió de lejos. Es muy frecuente que cuando seguimos de lejos a Cristo tengamos la tendencia a hacer las cosas que nos hagan ganar aprobación de las personas. Miren lo que le pasó a Pedro.
Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Verso 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Por miedo, por el hecho de no querer ser involucrado, que su persona no se viera conectada con la de Cristo, él dice, no lo conozco. Toma una decisión que lo lleva, por supuesto, más adelante a darse cuenta que ha fracasado en su lealtad delante del Señor. Pregunta, ¿cuántas veces cada uno de nosotros hemos cedido a hacer algunas cosas, a tomar algunas decisiones simplemente porque no queremos ser mal vistos o no queremos provocar una opinión incorrecta acerca de nosotros? Eso nos lleva al fracaso, mis estimados. Dice el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 25. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de todo peligro. Esa es la segunda razón del por qué muchas veces fracasamos. La tercera, solo les voy a dar tres, pudieran haber muchísimas más, pero permítanme darle tres nada más. La tercera es cuando hablamos sin pensar. Esto significa, en términos muy prácticos, es cuando desconectamos el cerebro de la lengua. Es cuando uno comienza a hablar en dependencia de cómo se siente. Uno no está reflexionando, uno no está meditando, simplemente explotamos de ira y decimos algo. Sentimos miedo y decimos algo. Nos sentimos inseguros y decimos algo. Sentimos envidia y decimos cosas. Cuando somos guiados por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, es muy probable que digamos cosas que no pensamos correctamente y que si las hubiéramos pensado probablemente jamás las hubiéramos dicho. ¿Cuántos matrimonios se vienen a fracturar literalmente porque en un arranque de enojo un hombre o una mujer llegó a decir cosas que tal vez de una forma más cuerda jamás hubiera dicho? Y luego se da cuenta que es mucho más difícil corregir algo que se dijo a algo que se hizo. A veces cuesta más reparar lo que uno dice que lo que uno hace. Cuesta muchísimo y nos metemos a unos líos simplemente porque no pensamos. Entonces note por un momento, cuando nos sentimos inseguros, decimos cosas. Cuando nos sentimos con miedo, decimos cosas. Cuando nos sentimos enojados, también decimos cosas. Cuando sentimos envidia, decimos cosas. No podemos ser guiados por emociones. Recuerde lo que la Biblia dice, nosotros tenemos dominio propio. Es parte del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. ¿Por qué? Porque si no lo aplicamos, si no lo vivimos, si no lo practicamos en nuestro día a día, el ser guiado por cómo nos sentimos nos va a llevar a meternos a líos de los que luego van a ser muy difíciles y quizás hasta dolorosos el salir de ahí. La segunda pregunta que les dije que queremos compartir o tratar de responder a la luz de las Escrituras es esta. ¿Cómo vamos a hacer cuando fracasamos? ¿Qué se hace ante el fracaso? ¿Qué se hace? Porque alguien dirá, ok, pastor, ya me está diciendo por qué he fracasado. Y ahora si fracasé, ¿qué le hago? Ahora ya me fui en el hueco. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando ya cometí un pecado y me hace sentir miserable como persona? ¿Qué hago cuando ya dañé la relación con mis hijos? ¿Qué hago cuando ya hice cosas que no debía en el trabajo y me corrieron? Y en esta crisis estar sin trabajo, y ahora dígame, ¿qué hago? Dígame, ¿qué botón tengo que tocar? ¿Cuál es el detonador para tratar de resolver esto? Entonces permítame darle algunos consejos. ¿Qué hacer cuando cometemos o cuando fracasamos en la vida? Y el primer punto probablemente no le parezca muy inspirador, pero es parte. Número uno, si fracaso, ¿qué tiene que hacer? Aflíjase. Me aflijo. Alguien dirá, eso no suena muy bíblico. Se lo explico. Hay una tendencia en nosotros que cuando fallamos, a veces o nos queremos hacerlo fuerte, o minimizamos las cosas. Sucede, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido.
¿Has notado que hay personas que te sugieren esto? Sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. ¿Y qué vas a hacer fuerte? Llorá. No te hagas el fuerte, llorá. Lo normal es que te duela. Lo normal después de haber fallado en algo es que nos duela, porque somos seres humanos, no somos insensibles. Lo normal que después de algún tipo de fracaso en la vida, en cualquier instancia que ustedes se quieran imaginar, es que me duela. Si hay algo que no está bien con mis hijos, me va a doler, por supuesto. Si hay algo que no está bien con mi esposa, me va a doler. Es natural, es normal. Y alguien dirá, pero ¿por qué esto tiene que ser importante? Porque el que a mí me duela, habla, número uno, de que estoy entendiendo cuál es mi verdadera condición. Y número dos, esto es muy sanador. Las lágrimas no están hechas simplemente para entrar en esta condición de autoconmiseración. Las lágrimas de hecho funcionan como un sistema que me sana literalmente. Ahora, se los dice a alguien que no llora muy seguido. De hecho, mi esposa sabe que a mí, yo soy poco de llorar, a mí más bien me agarra por reírme. Sí, normalmente en momentos de presión a mí me agarra por risa, no me agarra por llorar o cosas por el estilo. En momentos difíciles, por ahí me agarra, lo canalizo de otra forma. Pero he aprendido que no puedo tampoco sustituirlo. Tengo que entender que hay cosas que me tienen que doler cuando realmente son difíciles. Recuerdo que hace 9 años, mi abuelito falleció. Era la primera persona, al menos desde que yo tengo vida, que de mi familia fallece. Entonces falleció mi abuelo. El día que él falleció, yo lo miré en la cama, murió en la casa. Yo lo miré en la cama y se me hacía difícil creerlo, ahí muerto. En la noche que fue la vela, yo igual hice cosas, pero no lloraba. Yo estaba relativamente tranquilo, apesarado ahí, medio con el shock, ¿no?, de la realidad que se estaba enfrentando. Pero al día siguiente, que fue el entierro, estábamos en la capilla del cementerio y luego que un pastor dio algunas palabras, el pastor dice, ¿hay alguien de la familia que quisiera compartir algo? Entonces mi abuelita, la viuda, me jinca con su codo y me dice, hijo, anda vos. No, le digo, yo no, abuela, tranquila, le digo, yo no. Entonces Anielka, mi esposa, que estaba en el otro extremo, me dice, anda. De esa manera, ustedes saben, anda, se mira feo que no vaya, anda. Y yo me levanto, ¿no? Y voy. Me salgo obviamente de la silla, agarro el micrófono, pero ahí como que caí. Y no hablé y comencé a llorar como un niño, literalmente. Y yo quiero... Y obviamente mi familia no estaba acostumbrada a verme llorar. Entonces ya luego comienzan todos a llorar. Se hizo un efecto dominó. Todos llorando y ya no llorando ni siquiera por mi abuelo, ya porque me estaban viendo llorar a mí. Y pasó mi abuelita, me abrazó y todo aquello bien sentimental. Pero yo entendí algo, qué rico es poder desahogarse y no dejar ninguna lágrima guardada. Noten lo que sucedió con Pedro. En el capítulo 26, verso 75. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho cuando él cometió el error de negarlo 3 veces y el gallo canta. Dice la Biblia que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Son las lágrimas no del remordimiento, porque este es el otro asunto. A veces lloramos del fracaso, pero por un remordimiento de conciencia, y no es a ese dolor al que me estoy tratando de referir. Es las lágrimas del arrepentimiento de aquella persona que entiende que hizo algo mal y que tiene que corregir algo en su vida para que no se vuelva a repetir el mismo evento. Sucede con el pecado. Es bueno que me duela cuando yo peque. Eso es bueno. Cuando yo peco, que me duela, que me haga un clic interno, porque eso habla de que aquí todavía hay un interés de querer agradar al Señor. El problema es que sea un dolor únicamente motivado por remordimiento. El remordimiento es, ay, le pequé al Señor, pero no cambio. Me siento mal, pero no hay transformación.
El arrepentimiento es diferente, es cambio de dirección. Me siento mal y cambio la dirección que llevaba mi vida. Entonces, número 1, me aflijo. Número 2, dejo, y esto se los contextualicé para que lo tengamos más claro todavía, dejo que mi círculo de amistad me apoye. La tendencia en nosotros cuando fracasamos, cuando nos va mal en algo, es tomar distancia. Resistan el impulso de alejarse en momentos difíciles. La gente cuando pasa por momentos oscuros, por momentos duros, tiene la tendencia a tomar distancia. Cuando la gente se siente mal, no quiere que nadie los llame, no quiere que nadie los visite, no vienen a la iglesia, no permiten absolutamente la visita de nadie, no leen la Biblia, no oran, no quieren ayunar, no quieren escuchar música, nada, no quieren nada. Totalmente como que se alejan del mundo real, no quieren saber nada. Resistan el impulso de querer estar en soledad. Los discípulos, aún con lo mal que se sentían de haberle fallado a Cristo, se mantuvieron unidos. Es importante mantenerse en contacto con alguien. Manténganse en contacto con la gente de su círculo de amistad. Por eso es clave para nosotros como iglesia los círculos de amistad, porque te permiten esa conexión de apoyo. En momentos duros, tener un grupo de personas que te pudieran dar un abrazo, que te pudieran dar el hombro, que te pudieran simplemente prestar el oído para escucharte. Resistan el impulso de estar en soledad. Noten el ejemplo de los discípulos. Juan capítulo 20, verso 19. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Ahí estaban todos los que se habían corrido, todos los que habían sido desleales al Señor, pero estaban juntos. Juntos. El único que no estuvo ahí, ¿saben quién fue? Obviamente ya no estaba vivo, pero el único que no estuvo ahí fue Judas. Judas y Pedro tienen un denominador en común. Los dos fueron unos traidores. Los dos fracasaron casi de la misma forma. Los dos prometieron lealtad y los dos a la primera presión la abandonaron. Esa disque de lealtad que tenían. Pero uno se separó del grupo y otro, aun cuando seguramente se sentía pésimo, mal o miserable en su vida, se mantuvo cerca. Entonces manténgase cerca de la gente. Número 3, ¿qué hago cuando fracaso? Confío en la misericordia de Dios. Noten lo que Pedro, el protagonista de toda esta historia, cuando él ya se convierte en lo que conocemos, el gran apóstol, él escribió algunas cartas a las iglesias y llegó a decir en su primera carta, primera de Pedro 1, versículo 3, por su gran misericordia, note cómo está hablando acerca de Cristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Ahora, observe esto. Probablemente uno lo ha leído, pero no tendría mucho sentido si uno no conoce la historia detrás de este hombre. Este hombre sabe lo que es recibir misericordia después de haber sido un traidor. Sabe lo que es renacer. Sabe lo que es tener esperanza aun cuando siquiera no la merecía. Y llegó a decir en el capítulo 5, un poquito más adelante en esta misma carta, en el versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Lo que hace el fracaso en nuestra vida es que comenzamos a cargar maletas que no deberíamos de cargar, maletas de culpabilidad. Por mi culpa se destruyó la familia. Maletas de remordimiento, de conciencia, cosas que no hicimos bien y nos sentimos pésimos, nos sentimos mal y las comenzamos a cargar cada una de esas cosas y eso provoca ansiedad, provoca angustia, provoca depresión y ahí andamos con cada una de esas maletas. Venimos a la iglesia y venimos cargados con maletas y lo que el apóstol Pedro dice es pongan todas sus preocupaciones. En la versión Reina Valera dice echen. Ustedes saben que esa palabra pongan o echen en el original griego literalmente se traduce de esta forma. Déjalo caer. Déjalo caer.
No es que ponéselo así, como que se lo estoy poniendo de una mesa a otra. No, déjate caer literalmente. Nosotros tenemos muchas cosas que probablemente no hemos resuelto, pero nos cuesta literalmente dejarnos caer delante del Señor. ¿Sabe de forma más gráfica qué significa esto? Déjate caer. Más o menos como que aquí el pastor José Luis representa a Dios. Y lo que muchas veces, con permiso mi estimado, lo que muchas veces hacemos es esto. Señor, te entrego mis preocupaciones. Entonces estamos orando, ¿no? De una forma bien bonita, bien agradable. Y uno dice, me sentí bien en la iglesia, pero salimos de aquí, nos encontramos con la realidad de nuestra casa y seguimos casi igual. Pasó. Pero lo que significa déjate caer o echar tus ansiedades delante del Señor es... Yo no peso mucho, mi estimado, así que él literalmente no peso, tengo un costal de hueso. Noten esto, ¿saben qué se requiere para poder dejarse caer? Entender que el que me va a agarrar, uno pesa más que yo, pero tiene fuerza y confío. ¿Sabe por qué nos cuesta superar los fracasos? Porque en el fondo nos cuesta confiar en que Dios tiene misericordia de nosotros. Y nuevas son sus misericordias para cada uno de ustedes. Independientemente de lo difícil que haya sido la situación o lo miserable que nos podamos sentir, Dios sigue siendo bueno y su misericordia está para usted todos los días. Amén. Y la tercera y última pregunta. La más importante para mí, ¿qué hace Jesús con nuestros fracasos? ¿Qué hace Jesús? Observe, vamos a retroceder un poquito antes de la traición de Pedro. Vaya por favor a Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Noten esto. Están los discípulos, está Cristo en la última noche previo a la crucifixión. Y viene y le dice Cristo a Pedro, Pedro, ven y ve, te quiero contar algo. Simón, Simón, fíjate que Satanás me vino a pedir permiso para que te zarandee. Para que él te zarandee. Yo de Pedro pensaría... Bueno, Señor, y seguramente le dijiste que no, ¿verdad? Tú me amas, hemos caminado tanto tiempo juntos durante estos meses, no creo que le hayas dicho que sí. Y note lo que Cristo le dijo. Y yo he rogado en oración por ti, Pedro, Simón, para que tu fe no falle. O sea, le dije que sí. Note qué noticia poco alentadora la que le está dando Cristo a Pedro. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué hace Cristo con mis fracasos? Número 1, Él no se sorprende. Dice el salmista en el capítulo 103, verso 14. Dios sabe todo de nosotros. Sabe que estamos hechos de polvo. Y esto no justifica el hecho que tengamos que caer en un pecado o fracasar una y otra vez. Lo que está diciendo es, a ver, el Señor no espera perfección de parte nuestra, porque Él es el que nos perfecciona. Él no espera que seamos totalmente perfectos en nuestro caminar. Deberíamos de aspirar a eso, por supuesto. Evidentemente no es excusa para decir, bueno, Señor, como no soy perfecto, voy a saber, no, puedo hacer esto. No, tampoco es excusa. Eso se llamaría irresponsabilidad. Lo que está diciendo es, cuando vos te sentís mal por haber fracasado, ¿sabes qué? Yo no me sorprendo. Yo sé de qué estás hecho. Yo te hice. Yo sé que sos débil. Yo sé que has pasado por esto y aquello. No me sorprende. Número 2, Él ora por nosotros. Note lo que le dice a Pedro.
Yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Saben qué honestamente yo pensaba cuando leí este pasaje? Yo decía, Señor, qué difícil habrá sido para Pedro. Esto fue lo que yo pensé. Qué difícil habrá sido para Pedro el escuchar que Cristo le estaba adelantando que vendrían muchas situaciones difíciles. Pedro, vendrán momentos duros, ¿oíste? Duros. Pero, ¿sabes qué? Voy a orar por vos. Eso es como que venga alguien, venga el pastor José Luis, y yo le diga, pastor José Luis, mire, fíjese que estoy pasando por esto, esto y esto. Perdí la casa, estoy a punto de perder mi matrimonio, no sé qué hacer con mi dinero, estoy mal de la salud, ¿qué hago? Y él venga y me dice, voy a orar por vos, ¿oíste? Yo decía muy en el fondo, Señor, eso no me va a resolver el problema. Y eso sucede muy frecuentemente cuando uno no valora el poder de la oración. A veces hemos escuchado que para situaciones difíciles, fáciles, no importa cuáles sean, uno de los antídotos más poderosos es siempre ore, 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 ore y ore. El punto es que no siempre nos convence porque uno siempre anda buscando el antídoto perfecto, que Él resuelva el problema. Y se nos olvida que lo que aquí Cristo estaba diciendo es, hey, yo soy el que va a orar por ti. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Una de las cosas más extraordinarias que usted y yo tenemos en la vida es que contamos con alguien que siempre está orando por nosotros. Sus oraciones jamás cesan por cada uno de nosotros. En momentos duros, en esas situaciones donde usted se siente sin salida, Cristo sigue intercediendo por usted. Y no hay mejor intercesor para nuestra vida que Él. Amén. Número 3. ¿Qué hace Cristo cuando fracasamos? Él cree en nosotros. Ya le explico por qué. Le dice el Señor a Pedro en el versículo 32 de Lucas capítulo 22. Pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire lo que le está diciendo Cristo a Pedro. A ver, te van a zarandear, me vas a traicionar, pero sé que vas a regresar también. En otra versión lo dice de esta forma: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Cristo diciéndole a Pedro, yo sé que ahorita te sentís en el fondo del mar, en un hueco bien profundo, pero yo sé que de ahí vas a salir. Es más, hay promesas de parte del Señor que dice, hey, el justo puede caer 7 veces, pero se va a volver a levantar. Y usted, no importa las veces que uno se ha caído, mis estimados, un corazón contrito y humillado Él jamás desprecia. Y ese tipo de corazón, Él viene, lo toma y lo vuelve a levantar, porque Él sigue creyendo en el plan original para su vida. Somos nosotros los que a veces de una manera incrédula no creemos de que el Señor puede cumplir el plan. Nosotros cambiamos el plan. A veces llegamos a creer de que aquello que creímos al comienzo ya no se va a lograr, ya no se va a cumplir. Y mire qué tanto interés tenía Cristo en Pedro, que cuando Cristo resucita, ustedes recuerdan que unas mujeres se acercan a la tumba donde Cristo había sido puesto, su cuerpo. Y ustedes recuerdan de que en ese momento, en lugar de encontrar el cuerpo de Cristo, encontraron a un ángel. ¿Se recuerdan ese momento? Encuentran al ángel, las mujeres. Y viene el ángel y les dice, en el libro de Mateo 16, versículo 6 y 7, el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Y observen esto, la orientación del ángel. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido ¿quién? Pedro.
¿Acaso Pedro no era discípulo? Dicen algunos comentaristas bíblicos de que probablemente Pedro a esta altura ya no se consideraba parte del grupo. Otros dicen que simplemente se trataba de un trato especial que tenía Cristo con Pedro y que por eso le pidió al ángel que le dijera a las mujeres que también se le avisara a él. Pero de cualquier forma, en el punto más bajo de la vida de Pedro, Cristo lo llamó por su nombre. Y esto es lo que a mí me impacta. En el punto más bajo de mi vida, Él puede venir y decirme: Alberto, hay una buena noticia todavía para tu vida. Ahí en el fondo, donde vos te sentís, donde vos crees que estás, yo te estoy llamando por tu nombre. No importa lo que hiciste en el pasado, conmigo todas las cosas pueden ser nuevas. Todo puede restaurarse. En el punto más bajo de su vida, Cristo te puede llamar nuevamente por tu nombre. Y te puede sacar, no importa cuán hondo, cuán profundo uno pueda creer que esté. Y número 4, con esto ya voy concluyendo. Él usa nuestros fracasos para construir. Dice Lucas 22, verso 32, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Cómo es posible que alguien que va a ser un gran traidor, que va a ser zarandeado por Satanás, no solamente va a regresar, sino que va a regresar y va a ayudar a otros? Es interesante cómo nuestros más grandes fracasos se pueden convertir más adelante en el ministerio que Dios va a desarrollar en cada uno de nosotros. Lo que hoy para muchos es la peor crisis, mañana pudiera ser la herramienta que Dios use para bendecir otras vidas. El fracaso de hoy, mañana pudiera ser el ministerio que Dios va a usar para llegar o alcanzar a otras personas. No nos da mucho tiempo para leer todo el capítulo, pero en Juan capítulo 21, usted lo puede leer en su casa. El Señor está buscando a los discípulos. ¿Recuerdan ese momento cuando está en un lago? Los discípulos, Pedro, Juan y algunos otros estaban pescando. Estaban ahí haciendo de lo suyo, ¿no? Muy parecido a la vez que Cristo conoció a Pedro por primera ocasión. Y entonces dice la Biblia de que los discípulos no podían pescar nada, no habían logrado agarrar a ningún pescadito. Y ellos notan a la distancia que en la playa había un hombre, la figura de un hombre, no lo lograban identificar, no lo reconocían, veían como una sombra nada más, dice la Biblia. Entonces el hombre le dice: ¡Hey! ¿Han pescado algo? No, le responden ellos. ¿Saben qué? Tiren la red al otro lado. Noten esto. Ellos le hacen caso y todavía no sabía quién les estaba hablando. Es interesante, pero cuando uno fracasa, aquí hay dos cosas importantes. Esta gente fracasó y había regresado al lugar de donde Cristo lo había sacado. Mucha gente, luego que fracasa, decide por cuenta propia regresar a una vida de donde Dios ya te había sacado. No, ya no puedo jugar con Dios, dicen. ¿Para qué? Y aún así le hacen caso. Cuando uno está en la mala, dice: tal vez nos va bien si le hacemos caso. Pero no habían reconocido que era Cristo. Y finalmente le hacen caso y sacan el montón de peces, por supuesto, 153 para ser exacto, así dice la Biblia, 153. Y dice la Biblia que Pedro queda viendo a Juan y le dice: este es el maestro. Lo volvió a hacer, como el día que lo conocieron, el mismo milagro. Y la Biblia dice que Pedro se pone su ropa, se tira, no espera que la barca llegue a la playa, se tira. Y tipo esas películas sentimentales, romanticonas de Hollywood, el hombre comienza a correr para darse el gran encuentro con Cristo. Y luego la plática que Pedro probablemente no quería tener. Era la primera vez que iban a hablar el traidor con el traicionado.
Pedro estaba listo para cualquier tipo de reproche de parte de Cristo. De seguro había pensado, Cristo ahorita me la va a tirar dura. Jamás iba a estar listo para esta pregunta. Pedro, ¿me amas? Y se la hizo 3 veces. Algunos piensan que era para restituir las 3 negaciones. Pero le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero en el griego, el juego de palabras es bien interesante porque Cristo está diciendo, Pedro, ¿me amas? Usando una palabra que sería más o menos como ágape. Que amor, pero un amor muy profundo, un amor muy especial, es la máxima expresión de amor. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aunque dice en el español amo, en realidad en el griego es una palabra que se diría más o menos como fileo. Entonces imagínense esto. Cristo le dice, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro responde, Señor, te fileo. Pero es como alguien que no podía decir, Señor, si te digo que te amo, ¿para qué? Porque mira, te traicioné. ¿Cómo puedo decir que te amo? Y se la hace 3 veces y dice la Biblia que la 3ª vez le dolió a Pedro en el corazón. Porque lo estaba confrontando de seguro. Pero lo interesante es esto. Mientras hay amor en nuestro corazón por la persona de Cristo, hay oportunidad todavía para salir de cualquier desgracia o fracaso por el que hayamos atravesado. Porque el amor sigue siendo la mayor fuerza transformadora en la vida. Hay personas que dicen, mi matrimonio ya no tiene remedio, no hay solución. ¿Ama a tu esposa todavía? ¿Ama a tu esposo? Si lo amas, hay forma de salir de ahí todavía. Si amas a tus hijos, si amas a tu padre, si amas a tu madre, hay forma de salir de ahí todavía. Hay forma, no importa cuán difícil haya sido. El Señor solo te está diciendo, no desperdicies el fracaso. Puedes sacar una gran lección aún de los momentos más duros.